Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Un lugar para el mal. Las siguientes historias que vamos a escuchar nos llegan gracias a Emanuel Montero, que hizo favor de compartirlas para todos nosotros. En una época yo vivía con una tía en el campo. Ella era prácticamente como una madre. En ese tiempo yo ya había terminado la secundaria y pensé que sería buena idea buscar empleo en la ciudad. Ya sentía que debía de independizarme. Allá en la ciudad tenía un primo, era muy cercano, y le dije que si sabía de algún trabajo me avisara. Un día yo me encontraba acostado leyendo un libro y de pronto sonó mi teléfono. Era una llamada de mi primo. Me avisaba que había un trabajo ideal para mí. Yo estaba muy alegre y en ese mismo momento preparé la maleta para así viajar el día siguiente a la ciudad. Cuando llegué, todo parecía ir de maravilla. Durante los primeros 15 días viví en casa de mi primo. Luego de cobrar mi primer quincena, pensé que ya era hora de buscar una casa para mí. Con mi primo recorrimos gran parte de la ciudad en busca de esta casa. Luego de horas de búsqueda y casi rendirnos, encontramos una. Era muy barata. Era la casa perfecta para mí. Eso era lo que pensaba en ese momento. Me instalé en mi nuevo hogar y todo parecía estar en orden. Luego de una semana yo ya me encontraba muy metido en mi trabajo. Salía a la casa a las 6 de la mañana y llegaba a las 9 de la noche. El día entero me la pasaba trabajando. Ese día llegué muy cansado. Desde que llegué me tiré en la cama. Estaba muy estresado. Duré unos 5 minutos ahí en lo que pensé en darme un baño. Me levanté y cuando voy entrando al baño, quedo totalmente en shock. Ante mis ojos estaba un hombre. Este hombre estaba ahorcado. Tenía los ojos brotados de una manera muy espeluznante. Sentí un terror tan profundo y solo abrí y cerré los ojos y aquel hombre ya había desaparecido de la nada. Yo no entendía lo que estaba pasando. Pensé que tal vez había sido mi imaginación por el cansancio de tanto trabajo. Tomé el baño y no le di importancia, actué como si nada hubiera pasado. Y ya en ese entonces me fui a acostar. Esa noche hacía mucho frío, me arropé muy bien. Y al otro día me llevé una gran sorpresa, pues había amanecido completamente desarropado. En ese momento sentí que algo estaba pasando, pero me fui a mi trabajo, no le di nada de importancia. Al llegar en la noche nuevamente, me atranqué en mi habitación, solo quería dormir, pero en ese instante la puerta se abrió muy fuerte. Esta vez sentí un pánico horrible. Salí huyendo de mi habitación, pero al voltear al pasillo que conducía hacia la cocina, observé aquella silueta de aquel hombre. Este se aproximaba hacia mí. Lo único que pude hacer fue tratar de salir huyendo, pero por alguna razón mis piernas no respondían, no me podía mover, así que caí al piso. Solo pasó por mi mente rezar un Padre Nuestro. De repente mis piernas pudieron moverse. En ese momento pude escapar. Esa noche había sentido el peor miedo de toda mi vida. Pasé toda la noche fuera de la casa. Al otro día le avisé al propietario de lo que me había pasado, pero él no me dio ninguna explicación razonable. Tampoco quería molestar a mi primo con mis problemas. Temprano entré a la casa y me cambié para ir al trabajo. Ese día no pude ni trabajar, solo pensaba en lo que me había pasado. Mi mayor miedo era que tenía que regresar nuevamente a esa casa. Y ya cuando salí del trabajo, fui de nuevo hacia la casa. Me encontraba ahí afuera. Lo pensé 2 veces antes de abrir la puerta, pero me llené de valor y entré. Me acosté nuevamente, pensé en bañarme, pero tenía miedo de entrar al baño y ver de nuevo ese hombre. Mientras dormía, sentí que algo me agarraba el cuello y me estaba apretando muy fuerte. Luché contra esta cosa lo más que pude, hasta que conseguí salir huyendo. Mi corazón hacía tan fuerte que pensé que me daría un infarto. Desde fuera de la casa
pude observar a un hombre por la ventana, con una mirada profunda y los ojos rojos. Parecía el mismísimo Satanás. Al otro día, sin más que decir, le avisé a mi primo sobre lo que me estaba pasando. Él no me dijo nada, estaba confundido, pero me dijo que con gusto me aceptaba de nuevo en su casa. Duré unos meses viviendo con él, pero después dejé mi trabajo y me regresé nuevamente al campo. Esa es la peor experiencia que he vivido. Hasta el día de hoy me da miedo vivir solo. Todavía nos quedan 2 historias más, así que no se vayan. Ojalá y se animen a terminar de escuchar todo el episodio. Esta historia me ocurrió hace aproximadamente 7 años. Aún la recuerdo, con bastantes escalofríos y detalles. Hace tiempo mi papá tenía un establo. Él era muy amante de los animales, especialmente de los caballos. A cada uno de ellos lo nombraba por nombre propio. Todos los días se levantaba temprano para alimentar a sus animales. Varias veces duraba el día entero en el establo. De vez en cuando salía a montar en su caballo. Era su hobby favorito. Le dedicaba mucho tiempo. Un día mi papá fue a visitar a un amigo. El amigo vivía en el campo que se llamaba Guayabo Dulce. Ese día se fue mi papá sin avisar. Cuando llegó donde estaba su amigo, platicaron y se la pasaron muy bien. Pero algo le había llamado la atención a mi papá. Resulta que su amigo también era muy amante de los caballos. Había uno específicamente que no dejaba de ver mi papá. Le llamaba mucho la atención. Era un caballo negro, muy fuerte. Él le hizo una propuesta a su amigo para que se lo vendiera, pero el amigo no le interesaba. Él no quería venderlo. Por alguna razón mi padre se obsesionó y insistió. Luego llegaron a un acuerdo. Le había ofrecido el doble de lo que le había ofrecido primero. En la tarde mi papá llegó a la casa muy contento con ese caballo. Todos quedaron encantados excepto yo. Cuando lo vi por primera vez, sentí un profundo escalofrío inexplicable. Aquel caballo se quedó mirándome fijamente como si quisiera comerme. Ese día en la noche, yo decidí salir a pasear por alrededor de los establos. Estaba aburrido y quería despejar un poco la mente. Cuando voy pasando por ese lugar, veo que ahí estaba el caballo, el que mi padre había comprado. De repente escucho una voz muy siniestra. Yo me puse muy nervioso, pensando que podría ser un ladrón o alguien que andaba por ahí, pero no había nadie, solo estaba aquel caballo mirándome fijamente. De un momento a otro empezó a relinchar espeluznantemente. Yo salí rápidamente a buscar a mi padre. Cuando mi padre llegó, el caballo estaba muy tranquilo, tal vez solo se había asustado. Luego de eso pasaron varios días y ese caballo se comportaba de manera más extraña, incluso con mi padre. Cuando mi padre se subió para montarlo, el caballo ya no se dejaba, miraba con coraje. Yo tenía por costumbre, como les comento, pasear todas las noches por el establo, pero una noche serena me encontraba en los alrededores del establo. Fui a supervisar a aquel extraño caballo, pero no estaba ahí. Salí a buscarlo, pensé que tal vez se había escapado, pero cuando me volteo, de repente siento un fuerte aliento detrás de mí. Se trataba de aquel caballo, mirándome fijamente con una mirada fría y muy profunda. Pero lo que me dejó completamente horrorizado fue que el caballo habló. El caballo me dijo: "Hola, humano". En ese momento perdí la cordura y salí huyendo a toda velocidad. El caballo venía detrás de mí, cuando de pronto aparece mi padre y me pregunta qué era lo que estaba sucediendo. Yo no sabía qué decirle. De todas maneras, él no me creería. Pero cuando le quise decir una palabra, de repente apareció aquel caballo y arremetió contra mi padre y yo, a mordidas, sacando unos afilados colmillos. En ese momento pensamos que íbamos a morir, pero los vecinos escucharon los gritos y fueron a auxiliarnos. El caballo escapó hacia el monte, pero yo pude observar cómo aquel caballo había cambiado de forma. Se puso en 2 patas y se esfumó por completo. Mi padre y yo quedamos completamente destrozados.
pero por lo visto a mi padre le faltaba su brazo izquierdo. Al parecer el caballo se lo había arrancado por completo. Yo tenía varios rasguños, pero por suerte escapamos con vida. Luego de ese macabro suceso, mi padre fue hospitalizado. Meses después decidió vender todo su establo. Había creado una especie de fobia hacia los caballos. Luego mi padre fue nuevamente a visitar a su amigo para pedirle una explicación, pero nunca encontró a su amigo. Nunca volvió a saber nada de él. Hasta el día de hoy no sabemos su paradero. Parece que se lo hubiera tragado la tierra. Vamos con la última historia. Esta historia sucedió en mi campo en 1990. En aquel tiempo se practicaba mucho la brujería. Los ancianos tenían terrenos y se los encargaban al Señor de las Tinieblas para que los cuidara. Esta historia se trata de dos hermanos que vivían en un humilde hogar. El menor se llamaba Juan y el mayor se llamaba Antonio. El padre de ambos tenía un terreno muy grande donde cultivaba arroz y muchas frutas. Aquel terreno era muy próspero. Todos los que sembraban, todo se daba y se multiplicaba. Juan, el hermano menor, vivía con la creencia de que aquel terreno le pertenecía como herencia y que solo él podía sembrar en ese terreno. Antonio pensaba lo mismo. Por esa razón vivían peleando y compitiendo siempre. Pero había un problema. Juan era el favorito de su padre. Era el consentido en todos los sentidos. Pasaron días, pasado el tiempo, y los hermanos se habían crecido. Aún continuaban disputándose el terreno. Su enemistad se hacía cada vez mayor y se odiaban más cada día. Un día el padre había caído en una gran enfermedad. Sabía que le quedaba poco tiempo de vida. Reunió a los dos hermanos y concluyó que se dividieran el terreno. Juan, el hermano menor, se negó. No estaba de acuerdo con Antonio, que él recibiera parte del terreno. Antonio al parecer se rindió y llorando exclamó que ya no le interesaba, que su hermano se podía quedar con él. Al otro día se fue para la ciudad dejando todo atrás. Juan estaba muy feliz, ya no tenía ninguna competencia y se quedaría con todo. Pasaron los días y el padre de los hermanos falleció. Ya el terreno era completamente de Juan. Todo parecía ir normal, hasta que empezaron a ocurrir sucesos extraños dentro del terreno. Todos los días a las 13 a.m. se escuchaba un lamento. Según pasaban los días, sucedían más cosas. Principalmente los frutos amanecían en el suelo y lleno de gusanos. Una noche Juan se levantó muy asustado, después de ser despertado por un fuerte grito que provenía del terreno. Cuando llegó se encontró con un señor muy alto que le dijo: «Vengo por tu alma. Tu padre murió, pero aún me debe una deuda. Él hizo un pacto conmigo, y se trata de que me entregaría su alma y la de uno de sus hijos, a cambio de hacer próspero este terreno». Juan esa noche desapareció. Al otro día solo encontraron el sombrero que llevaba. Se dice que Satanás se lo llevó al mismísimo infierno y que se escuchan los lamentos de Juan pidiendo piedad. En poco tiempo ese terreno dejó de ser fértil y fue abandonado. Hoy en día solo es monte, lleno de hierbas y árboles. ¿Qué les pareció la última historia que escuchamos? A veces la avaricia nos lleva a lugares donde no queremos estar y hacer cosas que no queremos hacer. Espero que te hayan gustado las historias de esta noche. Ya sabes, suscríbete y deja tu like, porque si no, tal vez a ti te pase lo mismo que a Juan y el mismísimo Satanás venga por ti. Buenas noches.